Mis padres exigieron que regalara mi casa del lago a mi hermana por tener familia. La vendí en secreto. Mi papá entró a la fuerza para cambiar las cerraduras, sin saber que el nuevo dueño era un policía estatal. Hay un tipo específico de silencio que solo puedes encontrar al borde de un lago justo cuando el sol comienza a hundirse bajo la línea de los árboles. No es un silencio vacío. Está lleno del sonido del agua golpeando contra los pilotes del muelle, los grillos afinando sus instrumentos para la orquesta nocturna y el viento susurrando a través de los viejos pinos. Para mí, ese silencio fue costoso. Me costó 3 años de mi vida, cada fin de semana que tenía y casi $150,000 de mis ahorros ganados con tanto esfuerzo. Pero mientras me sentaba en la terraza que había lijado y barnizado con mis propias manos, oliendo el cedro fresco y viendo la luz bailar sobre el agua, sabía que valía cada centavo. Me llamo Valeria. Tengo 33 años y trabajo como arquitecta paisajista en la ciudad. La mayoría de las personas que me conocen profesionalmente me ven como organizada, tal vez un poco reservada y extremadamente enfocada. Ven a la mujer que gestiona equipos de contratistas y diseña jardines de 6 cifras para clientes ricos. No ven la versión de mí que existe aquí en la casa del lago. Aquí, solo soy yo. Soy la mujer que usa overoles manchados de pintura y bebe cerveza barata mientras admira un muro de contención, perfectamente nivelado. Esta casa no siempre fue un santuario. Cuando mi abuela falleció hace 4 años, este lugar era apenas una estructura. Era una choza podrida que no había visto una capa fresca de pintura desde los años 90. El techo goteaba en 3 lugares. Los cimientos se estaban asentando peligrosamente en el lado norte, y el interior olía a una combinación de moho y naftalina. Cuando se leyó el testamento, mi familia se rió. Mi hermana menor, Camila, se quedó con la colección de joyas de la abuela y el sedán más nuevo. Mis padres, Francisco y Diana, se quedaron con la mayor parte de los ahorros y la casa familiar principal. Yo me quedé con la propiedad del lago, a la que mi padre se refería cariñosamente como el pozo de dinero. Buena suerte con eso, Valeria, había dicho mi papá, dándome una palmada en el hombro con una sonrisa burlona. Gastarás más en la demolición de lo que vale la tierra. Deberías vender el lote a un desarrollador y terminar con esto. Pero yo no quería venderla. Vi algo en esos buenos huesos. Al ser arquitecta paisajista, vi el potencial del patio inclinado que bajaba hasta el agua. Vi cómo la luz de la mañana golpeaba la ventana de la cocina. Y más que nada, vi un escape. Vi un lugar que podía ser mío y solo mío. Un lugar donde no fuera la decepción de Francisco y Diana o la sombra de Camila. Así que me la quedé. Saqué un préstamo. Aprendí a instalar paneles de yeso. Aprendí a reparar ladrillos. Pasé mis viernes por la noche conduciendo 3 horas fuera de la ciudad, trabajando hasta que mis músculos gritaban, durmiendo en un colchón inflable en una habitación polvorienta y conduciendo de regreso tarde el domingo por la noche. Mis amigos dejaron de invitarme a salir porque siempre estaba trabajando en la casa. Mi vida amorosa se marchitó y murió porque, francamente, estaba casada con esta renovación. Y ahora, finalmente, estaba terminada. Tomé un sorbo de mi vino y miré a mi alrededor. La terraza estaba impecable. Adentro, la sala de estar de concepto abierto presentaba una chimenea de piedra restaurada y ventanales de piso a techo, que enmarcaban el lago como una pintura viviente. La cocina tenía encimeras de cuarzo y gabinetes personalizados que yo misma había instalado. El jardín era una obra maestra de plantas nativas y senderos de piedra. Estaba valorada en casi 3 veces lo que yo había invertido. Pero el valor no estaba en los dólares. El valor estaba en la paz. Este era el único lugar en la tierra donde me sentía segura. Era el único lugar donde no sentía que estaba esperando a que cayera el otro zapato. Mi teléfono zumbó en la barandilla junto a mí, vibrando agresivamente contra la madera. La pantalla se iluminó, rompiendo la atmósfera del crepúsculo. El nombre en la pantalla era mamá. Mi estómago dio ese vuelco familiar, una mezcla de ansiedad y agotamiento que me habían condicionado a sentir desde que era niña. Miré el teléfono, debatiendo si dejarlo ir al buzón de voz. Pero sabía que si no contestaba, ella llamaría a papá. Y si papá llamaba, se enojaría.
Y si papá estaba enojado, toda mi semana sería miserable. Suspiré, dejando mi copa de vino. La paz había terminado. Las sanguijuelas me habían encontrado. Deslicé el dedo por la pantalla y me llevé el teléfono al oído. Hola, mamá. Valeria, ¿por qué tardas tanto en contestar? Su voz era chillona, cortando el aire tranquilo de la tarde como una sirena. Te he estado enviando mensajes de texto durante 10 minutos. Estaba afuera, mamá. No tenía mi teléfono conmigo, mentí. ¿Está todo bien? Todo está maravilloso, en realidad. Mejor que maravilloso. Tendremos una cena familiar el domingo, a las 5. No llegues tarde. No fue una pregunta. Fue una citación. Mamá, estoy en el lago. Son 3 horas de viaje de regreso. Tengo trabajo temprano el lunes. Ay, deja de ser tan dramática, interrumpió ella. Puedes conducir de regreso el domingo por la mañana. Es importante, Valeria. Es un gran anuncio. Camila y Javier estarán allí. No hemos tenido a toda la familia junta en meses. Un gran anuncio. Eso usualmente significaba que Camila había hecho algo y se esperaba que todos aplaudiéramos y diéramos dinero. Está bien, dije, mis hombros cayendo. Estaré allí. Bien. Y ponte algo bonito. No esa ropa de trabajo que siempre arrastras. Colgó antes de que pudiera decir adiós. Miré la pantalla negra de mi teléfono. La hermosa puesta de sol de repente parecía un poco más gris. Esta era la dinámica. Siempre había sido la dinámica. Al crecer, había 2 roles distintos en nuestro hogar. Camila era la niña de oro. Era bonita, burbujeante y no podía hacer nada mal. Si reprobaba un examen, era culpa del maestro. Si chocaba el auto, era culpa del otro conductor. Luego estaba yo. Yo era la responsable, la jugadora utilitaria, el chivo expiatorio. Si sacaba puros 10, se esperaba. Si necesitaba ayuda, estaba siendo necesitada. Recordé mi graduación de la universidad. Había tenido 2 trabajos para pagar mi matrícula y no tener préstamos. Mis padres me dieron una tarjeta y un certificado de regalo de $50 para una librería. 2 años después, cuando Camila se graduó a duras penas con un título en estudios generales, le compraron un convertible nuevo porque trabajó muy duro. Yo todavía conducía mi Honda Civic de 15 años en ese momento. Cuando pregunté por qué hicieron eso, papá simplemente se encogió de hombros y dijo, Camila necesita un auto confiable para ir a las entrevistas. Tú ya estás establecida, Valeria. Puedes cuidarte sola. Ese era el estribillo de mi vida. Valeria puede cuidarse sola. No era solo el dinero. Era el espacio emocional. Cuando éramos adolescentes, Camila decidió que tenía miedo a la oscuridad y no podía dormir en su habitación porque daba al bosque. Así que mis padres me hicieron cambiar de habitación con ella. Renuncié a la habitación principal con la ventana mirador y me mudé al pequeño cuarto de almacenamiento cerca de las escaleras del ático. Camila llenó mi vieja habitación con carteles y ropa y nunca me agradeció ni una vez. Me senté allí en mi terraza, el recuerdo dejando un sabor amargo en mi boca. Miré hacia atrás a mi casa, mi hermosa, robusta y renovada casa del lago. Esta era la única cosa que no me habían dado. Esta era la única cosa por la que no podían tomar crédito. No habían movido un dedo para ayudarme a construir esto. De hecho, solo habían visitado 2 veces en 3 años. Ambas veces, criticaron los colores de la pintura y se quejaron de que el viaje era demasiado largo. Me levanté y entré, cerrando la pesada puerta corrediza de vidrio detrás de mí. Sentí una extraña sensación de presagio, una pesadez en el pecho que me decía que esta cena del domingo no iba a ser solo otro pollo asado y conversación cortés. Pasé el resto del fin de semana limpiando la casa, fregando pisos que ya estaban limpios, tratando de gastar la energía nerviosa. El domingo por la mañana, mientras empacaba mi bolso para regresar a los suburbios, eché un último vistazo al lago. Volveré el próximo viernes, susurré a la casa vacía como si prometiera a un amante.
No tenía idea de que estaba mintiendo. La casa de mis padres siempre olía a popurrí y a juicio. Cuando entré en el camino de entrada exactamente a las 4:55 el domingo, vi que el auto de Camila ya estaba allí. Era una SUV nueva. Por supuesto que lo era. Javier, su esposo, estaba encerándola en el camino de entrada. Javier era un tipo lo suficientemente agradable, supongo, pero tenía la columna vertebral de una medusa. Trabajaba a tiempo parcial en la ferretería de su tío y pasaba el resto de su tiempo trabajando en su novela o jugando videojuegos. Encajaba perfectamente en nuestra dinámica familiar porque nunca desafiaba a mi padre. Hola, Valeria, saludó Javier sosteniendo un paño de microfibra. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo va la choza? Está terminada. En realidad, dije agarrando mi bolso. Y es una casa, Javier. No una choza. Él se rió. Un sonido nervioso. Cierte. La finca. Entra. Tu mamá está esperando. Adentro, la mesa estaba puesta con la vajilla buena. Esto era serio. Mi madre, Diana, se movía por la cocina con un delantal, tarareando para sí misma. Mi padre, Francisco, estaba sentado en su sillón reclinable viendo golf. Ahí está ella, dijo papá, sin apartar la mirada de la televisión. Llegaste cortando clavo, ¿no? Llegué 5 minutos antes, papá. Siéntense. Siéntense. Mamá nos condujo a todos a la mesa. Tenemos grandes noticias. Nos sentamos. El pollo asado estaba seco como siempre, pero todos lo comimos y felicitamos al chef como lo exige la ley en esta casa. Camila estaba prácticamente vibrando en su asiento. Miró a Javier, luego a mamá, luego a papá. Está bien, no puedo esperar más, chilló Camila. Se puso de pie y sacó una pequeña foto de un ultrasonido de su bolsillo, golpeándola sobre la mesa. Estamos embarazados. Mamá gritó de deleite, aplaudiendo. Papá se levantó y estrechó la mano de Javier vigorosamente. ¿Un nieto o una nieta? Finalmente, puse mi mejor sonrisa. Felicidades, Camila. Esa es una noticia increíble, y lo decía en serio, mayormente. Amaba a los niños. Esperaba que la maternidad ayudara a Camila a madurar. Gracias, sonrió Camila. Pero eso nos lleva a la segunda parte de la discusión. La habitación se quedó en silencio. Mamá se secó una lágrima del ojo y se sentó, su rostro poniéndose serio. Extendió la mano y sostuvo la de Camila. Hemos estado hablando, comenzó mamá, su voz bajando a ese tono maternal razonable que usaba justo antes de pedir algo irrazonable. Camila y Javier están actualmente en ese apartamento de una habitación en el centro. Es un cuarto piso sin ascensor. Es ruidoso. El vecindario se está poniendo peligroso. Y no es absolutamente ningún lugar para criar a un bebé. Está bien, dije lentamente, tomando un sorbo de agua. ¿Entonces están buscando un lugar nuevo? Hemos buscado, intervino Javier. Todo está tan caro en este momento. Las tasas de interés son una locura. No podemos calificar para una hipoteca en nada decente con mi situación actual de ingresos. Exactamente, dijo papá, cortando su bistec agresivamente. La familia necesita dar un paso al frente. Necesitamos una solución. Los 3 pares de ojos se volvieron hacia mí. Me congelé. Mi tenedor se quedó a medio camino de mi boca. ¿Por qué me miran a mí? Valeria, cariño, dijo mamá, sonriendo esa dulce sonrisa tóxica. Tienes esa casa grande allá en el lago. Está completamente renovada ahora, ¿verdad? 3 habitaciones, 2 baños, un gran patio para que juegue un niño. Sí, dije, mi sangre helándose. Lo es. Y estás soltera, declaró papá. No fue una observación, fue una acusación. Vives en tu apartamento en la ciudad durante la semana. Solo vas allá los fines de semana. Es un desperdicio. No es un desperdicio, dije, mi voz temblando ligeramente. Es mi hogar.
Yo la construí. Nadie dice que no trabajaste duro en ella, calmó mamá. Pero Camila es tu hermana. Ella está trayendo una nueva vida a esta familia. Necesita un hogar seguro y hermoso, y tú tienes uno simplemente ahí sentado. ¿Qué están pidiendo? Pregunté, aunque ya lo sabía. No estamos pidiendo, dijo papá, mirándome directamente a los ojos. Hemos decidido que es lo correcto. Deberías escriturar la casa del lago a nombre de Camila y Javier como regalo para el bebé, un comienzo para su nueva familia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a Camila. Ni siquiera estaba avergonzada. Parecía expectante. Parecía que estaba esperando a que le entregara las llaves allí mismo. ¿Quieren que les regale mi casa? Dije con voz ahogada. ¿Una casa que vale $500,000 gratis? Todavía puedes visitar, dijo Camila alegremente. Mantendríamos la habitación de invitados para ti. Puedes venir cuando quieras. Bueno, tal vez llama primero ya que con el bebé necesitaremos privacidad, pero sigue siendo, ya sabes, propiedad familiar. No es propiedad familiar, dije, poniéndome de pie. Mis piernas se sentían débiles. Es mi propiedad. Mi nombre está en la escritura. Mi dinero pagó los materiales. Mi sudor está en esas paredes. No seas egoísta, Valeria, espetó mamá, su fachada dulce cayendo instantáneamente. Tienes un buen trabajo. Puedes permitirte tu apartamento. Camila no tiene nada. ¿Quieres que tu sobrina o sobrino crezca en un tugurio? Ese no es mi problema. Grité. Nunca les había gritado antes. No les voy a dar mi casa. ¿Están locos? Papá golpeó la mesa con la mano, haciendo saltar los cubiertos. Cuida tu tono. Somos una familia. Nos ayudamos mutuamente. Tienes más de lo que necesitas y tu hermana está luchando. ¿Harás esto? No, dije. No lo haré. Agarré mi bolso. Si sales por esa puerta, gritó mamá, poniéndose de pie, no te atrevas a pensar en volver hasta que hayas recuperado el sentido común. Estás arruinando la alegría de esta familia. Eres una niña celosa y amargada. Tengo 33 años, mamá, dije, mi mano en el pomo de la puerta. Y por primera vez en mi vida, estoy actuando como tal. Salí. Me subí a mi auto. Conduje con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el volante. No lo sabía entonces, pero acababa de disparar el primer tiro en una guerra que nunca quise pelear. Pero si querían mi casa, tendrían que pasar por encima de mí. Poco sabía yo, que no tenían intención de pasar por encima de mí. Planeaban rodearme por completo. El viaje de regreso a la ciudad esa noche de domingo fue un borrón de lágrimas y furia. Apagué mi teléfono a mitad de camino porque las notificaciones llegaban tan rápido que me distraían de la carretera. Cuando finalmente llegué a mi apartamento, segura detrás de mi puerta con doble cerradura, cometí el error de volver a encenderlo. 37 llamadas perdidas, 14 correos de voz, 62 mensajes de texto. No eran solo mis padres. Eran los monos voladores. En las dinámicas familiares narcisistas, los monos voladores son los facilitadores, las personas que el abusador recluta para hacer su voluntad y acosar a la víctima. Mi teléfono estaba lleno de mensajes de primos con los que no había hablado en años, tías que generalmente ignoraban mi cumpleaños, e incluso algunos amigos de Camila. Un mensaje de la tía Lucía decía, escuché que hiciste llorar a tu madre esta noche. ¿Cómo puedes ser tan descorazonada con una mujer embarazada? La sangre es más espesa que el agua, Valeria. Otro de un primo, guau. Negarte a ayudar a tu hermana. Eso es bajo, incluso para ti. Estaban pintando una narrativa donde yo era la villana, el dragón codicioso sentado sobre una pila de oro, mientras la pobre Santa Camila estaba siendo forzada a vivir en las calles. Ninguno de ellos mencionó que Camila conducía una SUV de lujo, o que mis padres acababan de regresar de un crucero hace 2 meses. Los hechos no importaban. La narrativa importaba. No dormí esa noche. Fui a trabajar el lunes por la mañana funcionando con cafeína y adrenalina.
Traté de concentrarme en los planos del paisaje para la finca Miller, pero mis manos temblaban. Seguía esperando que sonara mi teléfono, pero no solo llamaron. Escalaron la situación. El miércoles por la tarde, estaba en una reunión con un proveedor en el vestíbulo de mi edificio de oficinas. Mi firma es pequeña pero prestigiosa, ubicada en un edificio con paredes de vidrio en el centro. El profesionalismo lo es todo. De repente, escuché una conmoción cerca del mostrador de recepción. Soy su madre. No pueden impedirme ver a mi hija. Mi sangre se convirtió en hielo. Levanté la vista para ver a mi madre, Diana, parada en el mostrador. Llevaba su ropa de iglesia, un vestido floral modesto y un cardigan, pero su rostro estaba torcido en una máscara de furia justa. La pobre recepcionista, una chica de 20 años llamada Sara, parecía aterrorizada. Mamá, dije, caminando rápidamente. Necesitaba sacarla de allí antes de que saliera mi jefe. ¿Qué estás haciendo aquí? Mamá se dio la vuelta y su rostro se arrugó instantáneamente. Estalló en sollozos teatrales y ruidosos. Valeria. Oh, Valeria, gracias a Dios. Por favor, tienes que entrar en razón. Se abalanzó sobre mí, agarrando mis brazos. El proveedor con el que me había estado reuniendo miraba con los ojos muy abiertos. Mamá, basta. Sí sé, tratando de alejarme. Este es mi lugar de trabajo. Tienes que irte. No podemos dejar que tu hermana se quede sin hogar, gimió lo suficientemente fuerte como para que toda la oficina la escuchara. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Te crié mejor que esto. Somos una familia. Tienes esa casa grande y vacía, y simplemente la dejas pudrirse mientras tu hermana sufre. No se está pudriendo, mamá. Está completamente renovada, y Camila no está sin hogar, dije, mi voz elevándose a pesar de mis mejores esfuerzos. Por favor, deja de hacer una escena. No me iré hasta que firmes los papeles. Metió la mano en su bolso enorme y sacó un sobremanila. Papá hizo que el abogado lo redactara. Es una simple escritura de donación. Solo fírmala, Valeria. Fírmala y demuestra que nos amas. Trató de empujar el sobre en mis manos. Di un paso atrás y el sobre cayó al suelo, esparciendo papeles por el azulejo pulido. Vete, dije, mi voz temblando. Vete ahora mismo o llamaré a seguridad. Dejó de llorar instantáneamente. Sus ojos se entrecerraron en rendijas. ¿Llamarías a seguridad a tu propia madre? Sí, dije. Lo haría. Mi jefe, el señor Herrera, salió de su oficina. Era un hombre severo que toleraba cero drama. Valeria, ¿hay algún problema? No, señor, dije, mi cara ardiendo de humillación. Mi madre ya se iba. Mamá miró al señor Herrera, luego a mí. Se dio cuenta de que había perdido esta ronda. Se alisó el vestido, se agachó para recoger los papeles y me miró con puro veneno. Eres una decepción, susurró lo suficientemente bajo como para que solo yo pudiera oír. Tu padre tenía razón sobre ti. Se dio la vuelta y salió marchando por las puertas giratorias. Me quedé allí en el vestíbulo, sintiendo las miradas de mis compañeros de trabajo quemándome la espalda. Quería desaparecer. Quería hacerme una bola y morir. Pero en lugar de eso, me disculpé con el proveedor, fui al baño. Me eché agua fría en la cara y volví al trabajo. Ese fue el momento en que me di cuenta de que esto no iba a desaparecer. No iban a aceptar un no. Iban a destruir mi vida, pieza por pieza, hasta que cediera. Para el jueves, el impacto inicial había desaparecido, reemplazado por una paranoia fría y dura. Había bloqueado los números de mis padres junto con los de Camila y Javier. Puse mis redes sociales en privado. Pensé que había construido un muro, pero no me di cuenta de que ya estaban cavando un túnel debajo de él. Estaba en un sitio de trabajo supervisando la instalación de un estanque de peces koi cuando sonó mi teléfono. El identificador de llamadas decía Don Walter. Don Walter era un viejo amigo de mi abuelo. Tenía casi 70 años. Un hombre brusco pero amable que había sido el agente inmobiliario de la Casa del Lago cuando mi abuela la
Compró originalmente en los años 80. Él fue quien me ayudó a navegar el proceso de sucesión cuando la heredé. Era una de las pocas personas en mi ciudad natal en las que realmente confiaba. Hola, don Walter, respondí, limpiándome la tierra de las manos. ¿Cómo está? No voy a vender si por eso llama. Hubo una larga pausa al otro lado. Valeria, la voz de Walter sonaba seria. Tensa. Sé que no vas a vender. Por eso te llamo. Tuve una visita de tu padre esta mañana. Mi estómago cayó. ¿Qué quería? Vino a la oficina pidiendo copias de los mapas de agrimensura y la escritura original, dijo Walter lentamente. Me dijo que perdiste tus copias y le pediste que las recogiera por ti. Dijo que te estabas preparando para transferirle el título a él por propósitos de protección de activos. Eso es mentira, dije, agarrando el teléfono tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Nunca le dije eso. Tengo mi escritura en una caja de seguridad. Me lo imaginé, suspiró Walter. Le dije que no podía entregar documentos de clientes sin el dueño presente. Se puso agitado. Mencionó algo sobre tener un poder notarial en el archivo. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Un poder notarial. Oh, Dios mío, susurré. Valeria. Cuando tenía 22 años, tartamudeé, mi mente corriendo hacia atrás en el tiempo. Tuve esa cirugía de espalda. Estuve bajo anestesia y en recuperación durante semanas. Me hicieron firmar un poder notarial para que pudieran manejar mis facturas médicas y bancarias mientras estaba incapacitada. ¿Alguna vez lo revocaste? Preguntó Walter gentilmente. Yo. No lo creo. Pensé que expiraba o simplemente lo olvidé. Nunca lo usamos de nuevo. Los documentos de poder notarial generalmente no expiran a menos que especifiques una fecha o lo revoques por escrito, explicó Walter. Si todavía tienen ese documento y si era un poder notarial general duradero, Valeria, podrían firmar legalmente una escritura en tu nombre. Podrían venderse la casa a sí mismos por $1, y sería técnicamente legal. Sentí que iba a vomitar. Ya no era solo una demanda. Era un robo. Estaban planeando activamente robar mi casa usando un pedazo de papel que firmé cuando era vulnerable y tenía dolor hace una década. ¿Qué hago, don Walter? Pregunté, el pánico subiendo a mi garganta. Necesitas ir a la oficina del secretario del condado inmediatamente y presentar una revocación, aconsejó. Pero Valeria, si están así de decididos, una revocación podría simplemente retrasarlos. Si presentan ese documento viejo a una compañía de títulos diferente o a un notario que no te conoce, podrían pasarlo antes de que la revocación llegue al sistema. El fraude inmobiliario ocurre más a menudo de lo que piensas. Miré alrededor del tranquilo jardín que estaba construyendo para mi cliente. Se sentía a 1.000.000 de millas de distancia del caos de mi propia vida. Fueron a la casa del lago ayer, dije, recordando una notificación de mi cámara de seguridad que había ignorado porque estaba demasiado deprimida para mirar. Probablemente están midiendo para las cortinas. Valeria, escúchame, dijo Walter, su voz bajando a un susurro. Si quieres salvar el capital en esa casa, necesitas salirte. Necesitas vendérsela a un tercero. Una vez que se vende a un comprador de buena fe, tus padres no pueden tocarla. El dinero va a tu cuenta bancaria y la casa pertenece a otra persona. Véndela. El pensamiento me rompió el corazón. Pasé 3 años construyendo ese lugar, Walter. Es mi alma. Lo sé, niña. Lo sé. Pero, ¿quieres quedarte con la casa y pelear una guerra legal con tus padres por los próximos 5 años? ¿Quieres que aparezcan cada fin de semana, rompiendo ventanas, cambiando cerraduras? Porque hacia allá se dirige esto. Se sienten con derecho a ella. No se detendrán. Tenía razón. Sabía que tenía razón. Incluso si bloqueaba el robo legal, destruirían la paz. Contaminarían el agua. El santuario ya estaba violado. Encuéntreme un comprador, dije, lágrimas corriendo por mi rostro. Pero tiene que ser rápido.
Tiene que hacerse antes de que se den cuenta de que los descubrí. Podría tener a alguien, dijo Walter. Estuvo en mi oficina ayer buscando una propiedad aislada. Tiene efectivo y tiene prisa. Pero Valeria, vas a tener que aceptar un golpe en el precio para un cierre rápido. No me importa el precio, dije, secándome los ojos. Solo quiero salir. Salí temprano del trabajo, alegando una emergencia familiar, lo cual era técnicamente cierto. Conduje directamente a la oficina del secretario del condado y presenté la revocación del poder notarial. El empleado lo selló a las 4:15 de la tarde. Era un escudo, pero uno delgado. Luego conduje hasta el lago. Llegué mucho después del anochecer. La casa se veía ominosa a la luz de la luna, sombras estirándose por el césped como dedos codiciosos. No encendí las luces principales. No quería que los vecinos, muchos de los cuales eran amigos de mis padres, supieran que estaba allí. Don Walter se reunió conmigo allí a las 9. Trajo a un hombre con él. Valeria, este es el oficial Vargas, dijo Walter, presentando a la figura alta parada en las sombras del porche. El oficial Vargas dio un paso hacia la tenue luz de la linterna del porche. Era un hombre imponente, de al menos 1,9 metros, con hombros anchos y un corte de pelo militar que gritaba «Fuerzas del orden». Llevaba ropa civil, jeans y una chaqueta oscura. Pero se movía con una postura rígida y alerta. Parecía tener unos 45 años, con ojos cansados y un rostro que había visto demasiado. «Señorita», asintió. «Walter me dice que tiene una situación algo complicada». «Eso es quedarse corto», dije, abriendo la puerta. «Pasen». Nos paramos en la cocina. Ni siquiera me había quitado el abrigo. La casa se sentía fría, deshabitada. Ya se sentía como si no fuera mía. Necesito ser honesta, dije, mirando de Walter a Vargas. Mi familia está tratando de robar esta casa. Creen que les pertenece. Si le vendo esto a usted, podrían aparecer. Podrían ser agresivos. No quiero arrojarle mi drama. Vargas caminó hacia las puertas corredizas de vidrio y miró hacia el lago oscuro. Estuvo en silencio por un largo momento. Soy policía estatal, dijo Vargas, su voz profunda y grave. He pasado 20 años en la carretera. Trato con gente agresiva para ganarme la vida. Francamente, estoy buscando un lugar donde me dejen en paz. Si alguien invade mi propiedad, sé cómo manejarlo. Se volvió hacia mí. Walter dice que el precio de venta es de 450,000. El valor de mercado es de 500,000, intervino Walter. Pero por un trato en efectivo, cerrando en 3 días. Le daré 425,000, dijo Vargas. Efectivo. Cerramos el sábado. Renuncio a las inspecciones. Renuncio a la agrimensura. La tomo como está. Muebles incluidos. Mi corazón se apretó. 425,000 dólares. Era mucho dinero. Suficiente para pagar mis préstamos estudiantiles, comprar un auto nuevo y comenzar mi propio negocio. Pero significaba alejarme de todo lo que había construido. Miré los gabinetes de cocina que había pintado. Miré la chimenea donde había imaginado pasar la Navidad sola leyendo un libro. Luego pensé en mi madre gritando en mi oficina. Pensé en mi padre tratando de falsificar mi firma. Pensé en toda una vida de ser el felpudo. Si me quedaba con la casa, ellos ganarían. Me desgastarían. Eventualmente se mudarían y yo sería relegada a la habitación de invitados en mi propio hogar. Pero si la vendía. Si se la vendía a un policía estatal. Una satisfacción oscura y fría se enroscó en mis entrañas. Era la opción de tierra quemada. Si yo no podía tenerla, ellos ciertamente no la tendrían. Y verlos tratar de intimidar a un hombre como el oficial Vargas sería una justicia poética que saborearía por el resto de mi vida. Trato hecho, dije, extendiendo mi mano. Vargas la estrechó. Su agarre era como hierro. Sábado por la mañana. Compañía de títulos en la calle principal.
Walter lo arreglará. Una condición, dije. No pueden decirle a nadie quién la compró. No hasta que se registre la escritura. Mis padres tienen amigos en el pueblo. Si se enteran de que estoy vendiendo, intentarán presentar una orden judicial o algo loco. Valoro mi privacidad, señorita, dijo Vargas. Nadie lo sabrá hasta que me mude. Walter abrió su maletín y extendió el contrato preliminar en la isla de la cocina. Lo firmé con mano temblorosa. Estás haciendo lo correcto, Valeria, susurró Walter mientras empacaba. Es solo una casa. Puedes construir otra. Pero no puedes comprar tu libertad. Lo sé, dije. Pero mientras los veía alejarse, dejándome sola en la casa vacía por última vez, no me sentía libre todavía. Solo me sentía triste. Tenía 24 horas para empacar mi vida personal y borrar mi existencia de la propiedad, y tenía que hacerlo sin que nadie me viera. El reloj corría y la carrera había comenzado. Mis padres pensaban que estaban jugando ajedrez, moviendo piezas para atraparme. No se daban cuenta de que acababa de voltear el tablero y prenderle fuego a la mesa. El viernes por la noche llegó con una oscuridad pesada y sofocante. Había dicho en mi oficina que me tomaría un día por enfermedad, pero no había descansado ni un segundo. Había pasado todo el día en la ciudad comprando cajas de mudanza resistentes y cinta de embalar, preparándome para la mudanza más desgarradora de mi vida. Conduje hasta la casa del lago en mi camioneta pick-up, manteniendo los faros apagados mientras giraba hacia el camino de grava. Estacioné en la parte de atrás, escondida detrás del garaje separado, por si la señora Gómez, la vecina de al lado, estaba mirando por su ventana. La señora Gómez era una anciana dulce, pero jugaba bridge con mi madre todos los martes. Si me veía cargando cajas un viernes por la noche, la línea directa de chismes se activaría en minutos. Abrí la puerta trasera y entré en el silencio. La casa olía a cedro y a la vela de vainilla que había encendido el fin de semana pasado. Olía a mi hogar, y en menos de 12 horas, ya no lo sería. No encendí las luces del techo. En su lugar, usé la linterna de mi teléfono y una pequeña lámpara de camping, manteniendo la iluminación baja y lejos de las ventanas. Me moví como un ladrón en mi propia casa. El oficial Vargas había comprado la casa amueblada, lo cual era una bendición disfrazada. Significaba que no tenía que sacar el sofá pesado o la mesa de comedor que había pasado semanas eligiendo. Pero también se sentía como si estuviera abandonando una parte de mí misma. Empecé en el dormitorio. Empaqué mi ropa, los pocos libros en la mesita de noche y la colcha que mi abuela había cosido a mano hace 40 años. Esa colcha era lo único que me había dejado que mis padres no habían tratado de reclamar. La doblé con reverencia, parpadeando para contener las lágrimas. Luego pasé a la sala de estar. Bajé las fotos enmarcadas de la repisa. Fotos mías cubierta de aserrín, sonriendo junto a la primera pared que enmarqué. Fotos del amanecer sobre el lago. Fotos de mi perro, Bruno, que había fallecido el año pasado. Envolví cada marco en periódico, mis manos temblando. Cada objeto que tocaba desencadenaba un recuerdo, la tabla del piso suelta que había arreglado, el marco de la ventana que había reemplazado. Esto no era solo un edificio. Era un diario de mi resiliencia. Era la prueba de que podía construir algo hermoso sin la ayuda de mis padres. Y ahora, debido a su codicia, tenía que borrarme de ella. Mi teléfono zumbó en mi bolsillo, sobresaltándome tanto que casi dejó caer un jarrón. Era un mensaje de texto de Camila. Hola, hermanita. Mamá dijo que estás siendo difícil. No seas una malcriada. Javier y yo estamos viendo colores para la guardería. Estamos pensando en verde salvia para la habitación del bebé. Tu habitación actual, LOL. Avísanos cuando podemos ir a medir. La audacia era impresionante. Tu habitación actual, LOL. Ella ya estaba mentalmente midiendo cortinas para una habitación en la que yo estaba parada actualmente. No me veía como una persona perdiendo su hogar. Me veía como un obstáculo para su gratificación. No respondí. No podía. Si respondía, gritaría y necesitaba estar callada.
Fui al garaje y cargué mis herramientas. Mi sierra circular, mis taladros, mi lijadora. Estas eran las armas que había usado para luchar contra la decadencia de esta casa. Ahora me estaba retirando. Para las 3 de la mañana, la camioneta estaba llena. Hice un barrido final de la casa. Se veía inquietante. Los muebles todavía estaban allí, pero el alma se había ido. Los toques personales, las mantas, las fotos, las pequeñas baratijas estaban todas empacadas. Parecía una casa modelo, fría, impersonal, lista para un extraño. Me senté en el suelo de la cocina por un momento, la baldosa fría filtrándose en mis jeans. Me permití llorar exactamente 5 minutos. Revisé mi reloj. 5 minutos de duelo por 3 años de trabajo. Luego me sequé la cara, me levanté y cerré la puerta con llave. No miré hacia atrás. No podía permitírmelo. El sábado por la mañana amaneció gris y nublado, coincidiendo perfectamente con mi estado de ánimo. Había dormido quizás 2 horas en la cabina de mi camioneta, estacionada en el estacionamiento de un Walmart a 2 pueblos de distancia para evitar ser vista. A las 8:45, llegué a la oficina de la compañía de títulos en la calle principal. La oficina estaba oficialmente cerrada los sábados, pero Walter había pedido un favor. Las luces eran tenues adentro y las persianas estaban bajas. Se sentía menos como una transacción inmobiliaria y más como una operación militar encubierta. Walter estaba allí luciendo cansado y tomando un café grande. El oficial Vargas también estaba allí. Se veía diferente a la luz del día, menos sombrío, pero igual de intimidante. Llevaba una camisa polo gris que se tensaba contra sus bíceps, y su comportamiento era tranquilo, casi aburrido. «Buenos días», gruñó Vargas cuando entré. «Buenos días», respondí, mi voz rasposa. «Saqué todo. La casa está lista». La agente de títulos, una mujer nerviosa llamada Beatriz, irónicamente el mismo nombre de una amiga de mi madre, barajó una pila de papeles hacia mí. «Bien, Valeria, este es un cierre en efectivo estándar», dijo, pasando las páginas rápidamente. «Firma aquí para la transferencia de la escritura. Firma aquí para la factura de venta de propiedad personal. Firma aquí para la declaración jurada de título». Firmé y firmé y firmé. Mi firma, la que mis padres planeaban falsificar, fluía en las páginas en tinta negra. Con cada trazo de la pluma, sentía que una atadura se rompía. Firma. La casa ya no es mía. Firma. El jardín ya no es mío. Firma. Los recuerdos ya no son míos. Y finalmente, dijo Beatriz, empujando un recibo sobre la mesa. Aquí está la confirmación de la transferencia bancaria. $425,000 han sido enviados a tu cuenta. Dependiendo de tu banco, debería estar disponible para el lunes por la mañana. Miré el número. Era una fortuna. Era libertad. Era una nueva vida. Pero mirándolo, solo me sentía vacía. Aquí están las llaves, dije, deslizando el pesado anillo de bronce a través de la mesa de caoba hacia el oficial Vargas. Puerta principal, puerta trasera, garaje y el cobertizo. Vargas recogió las llaves, su gran mano cerrándose sobre ellas. Necesito advertirle de nuevo, dije, mirándolo a los ojos. Mi familia, no saben que la he vendido. Creen que solo estoy siendo terca. Tienen una llave escondida debajo del tapete en el porche delantero. La quité anoche, pero podrían intentar usarla. Vargas asintió lentamente. Si tienen una llave y la usan, eso es una cosa. Si entran por la fuerza porque la llave no está, eso es otra. Podrían aparecer mañana, continué, mi voz temblando ligeramente. El domingo es su día familiar habitual. Podrían intentar inspeccionar la propiedad. Déjelos venir, dijo Vargas, una pequeña sonrisa fría tocando sus labios. Estaré mudando algunas cajas hoy. Estaré allí todo el fin de semana. Por favor, no los lastime, dije automáticamente, el viejo instinto protector entrando en acción. Luego hice una pausa. En realidad, solo haga lo que tenga que hacer.
Sigo la ley, señorita, dijo Vargas. Le sugiero que se mantenga lejos de aquí por unos días. Si las cosas se ponen feas, no querrá estar en el radio de la explosión. No se preocupe, dije, poniéndome de pie y estrechando la mano de Walter. Ya me he ido. Salí de la oficina de títulos al aire fresco de la mañana. Revisé mi aplicación bancaria. El depósito pendiente estaba allí. La transacción estaba completa. Técnicamente estaba sin hogar, rica y aterrorizada al mismo tiempo. Conduje mi camioneta hasta el borde de la ciudad a una gasolinera cerca de la rampa de la autopista. Necesitaba hacer una última cosa para asegurar que la trampa estuviera puesta. Conocía a mis padres. Sabía cómo operaban. Si pensaban que estaba en la casa del lago protegiéndola, dudarían. Odiaban la confrontación cuando yo estaba realmente presente y enojada. Preferían atacar cuando estaba débil o ausente. Eran cobardes que preferían manipular situaciones a mis espaldas. Así que necesitaba darles una apertura. Necesitaba hacerles pensar que el castillo estaba sin vigilancia. Saqué mi teléfono. Mis manos temblaban, ya no de miedo, sino de adrenalina. Abrí el chat grupal familiar, el que había silenciado, pero del que aún no había salido. Escribí un mensaje. No puedo lidiar con esta presión en este momento. Me voy de viaje de negocios a Chicago por la semana para despejar mi mente. No me contacten. Volveré el próximo sábado y podemos hablar entonces. Miré el mensaje. Era el cebo perfecto. Viaje de negocios significaba que estaba físicamente lejos. Chicago estaba a 5 horas de viaje, lo que significaba que no podía volver rápidamente. Podemos hablar entonces, les daba una falsa sensación de esperanza de que estaba vacilando, de que podría capitular. Pero más importante, les decía, la casa del lago está vacía. Valeria se ha ido. Ahora es su oportunidad. Presioné enviar. Casi de inmediato, aparecieron las confirmaciones de lectura. Estaban pegados a sus teléfonos. 5 minutos después, llegó un mensaje de texto de papá. Bien. Necesitas tiempo para pensar en tus prioridades. Conduce con cuidado. Era tan condescendiente. Tan despectivo. No le importaba que estuviera molesta. Solo le importaba que estuviera fuera del camino. Probablemente veía mi viaje como una conveniente ventana de oportunidad para ir allá, cambiar las cerraduras y crear una situación de posesiones 9/10 de la ley antes de que yo regresara. Apagué mi teléfono. No quería ver más. Entré en la autopista, dirigiéndome al sur, lejos del lago, lejos de la ciudad, lejos de todo. Había reservado una habitación en un spa a 3 horas de distancia. Era caro, pero acababa de ganar $500,000, así que pensé que podía permitirme un masaje y una bata. Mientras pasaban las millas, el nudo en mi pecho comenzó a aflojarse. Por primera vez en años, no era responsable de la casa del lago. Si una tubería se rompía, no era mi problema. Si el techo goteaba, no era mi problema. Y si una familia de narcisistas intentaba entrar, definitivamente no era mi problema. Imaginé al oficial Vargas en la casa. Lo imaginé desempacando su equipo. Imaginé su patrulla estacionada en el garaje, oculta de la vista. Mis padres pensaban que estaban entrando en una casa vacía para reclamar su premio. Pensaban que eran los depredadores. No tenían idea de que estaban entrando en la guarida de un oso mucho más grande y peligroso. Subí el volumen de la radio y canté una canción que ni siquiera me gustaba. El puente estaba quemado. La trampa estaba activada. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar el chasquido. El domingo por la mañana en el spa fue surrealista. Mientras yo estaba envuelta en una lujosa bata blanca, bebiendo agua de pepino y esperando un masaje con piedras calientes, mi familia estaba conduciendo sin saberlo directamente hacia una sierra eléctrica. Había encendido mi teléfono en modo no molestar, permitiendo llamadas solo de mi lista de favoritos. Esa lista era muy corta, solo Walter y la línea de no emergencia del departamento de policía local, que había agregado por si acaso. Traté de relajarme, pero mi mente seguía volviendo a la casa del lago.
Imaginé el largo y sinuoso camino de entrada bordeado de pinos. Imaginé la pesada puerta principal de roble. Me pregunté si el oficial Vargas estaba allí. ¿Estaba tomando café en la terraza? ¿Estaba desempacando su uniforme? ¿O estaba sentado en la oscuridad esperando? Alrededor del mediodía, mientras comía un almuerzo ligero, revisé mi carpeta de mensajes bloqueados. Era un hábito masoquista, lo sé, pero necesitaba rastrear sus movimientos. Había un mensaje de Camila a las 10 de la mañana, en camino al lago. Mamá empacó un picnic. Tan emocionada de medir la guardería. Gracias por estar fuera. Lo hace menos incómodo. Luego un mensaje de mamá a las 11:30, estamos parando por gasolina. Papá trae su caja de herramientas por si acaso la puerta trasera se atasca de nuevo. ¿Te quiero? Lo digo en serio. ¿Te quiero? Lo digo en serio. La frase me dio ganas de vomitar. Ella no me amaba. Amaba que yo estuviera ausente. Amaba pensar que había ganado. Guardé el teléfono. La trampa estaba lista. Ya casi llegaban. Más tarde supe la línea de tiempo exacta de los eventos por una combinación del informe policial oficial, la declaración del oficial Vargas y el recuento increíblemente detallado y entusiasta de Walter. Aparentemente, la caravana familiar llegó a la propiedad exactamente a las 12:15 de la tarde. No vinieron en un solo auto. Vinieron en dos. Papá y mamá estaban en su sedán, y Javier conducía una camioneta de mudanzas Uaul alquilada. Una Uaul. No solo habían venido a medir. Habían venido a mudarse. Planeaban descargar los muebles de Camila, probablemente mover mis cosas al garaje o a la basura, y establecer residencia antes de que yo regresara de mi viaje falso a Chicago. Iban a ocupar mi casa y desafiarme a desalojar a una mujer embarazada. La señora Gómez, mi vecina entrometida, le dijo a la policía más tarde que los vio llegar. Dijo, Francisco, mi papá, salió del auto luciendo como si fuera dueño del lugar, marchando por los escalones delanteros con una arrogancia que sugería que era el rey del castillo. Levantó el tapete de bienvenida. Se congeló. Pateó el tapete. Revisó la planta en maceta. Revisó la parte superior del marco de la puerta. No había llave. Solo puedo imaginar la conversación. Mamá probablemente le dijo que revisara atrás. Javier probablemente se quedó allí luciendo inútil. Camila probablemente se quejó de que le dolían los pies. Pasaron 20 minutos rodeando la casa como buitres. Probaron cada ventana, cerradas. Probaron las puertas corredizas, cerradas y bloqueadas con una barra de seguridad. Mi casa era una fortaleza y ellos eran bárbaros en la puerta, dándose cuenta por primera vez de que el puente levadizo estaba subido. Según la declaración dada al departamento del alguacil, el punto de quiebre llegó a las 12:45. Francisco estaba furioso. En su mente, esta era la propiedad de su familia. Yo era solo la hija desagradecida que estaba confundida sobre la propiedad. Decidió que tenía el derecho moral, si no el derecho legal, de entrar. Fue a la UAUL y recuperó una palanca. La señora Gómez observó desde su ventana mientras mi padre caminaba hacia la parte trasera de la casa, hacia las hermosas puertas francesas de la cocina. Las que yo había gastado $2,000 instalando porque dejaban entrar la cantidad perfecta de luz matutina. No solo forzó la cerradura. Rompió el vidrio. El sonido debe haber resonado a través del lago tranquilo. Metió la mano a través del agujero irregular, desbloqueó el pestillo y abrió las puertas de par en par. «Vamos». Supuestamente gritó a la familia. «Estamos dentro». Todos entraron en tropel. Mamá, Camila y Javier. Entraron en la cocina, los zapatos crujiendo sobre el vidrio roto, probablemente sintiéndose triunfantes. Estaban adentro. Habían ganado. Pero no estaban solos. El oficial Vargas había estado sentado en el sillón de la sala leyendo un libro. No se había movido cuando tocaron. No se había movido cuando rodearon la casa. Ni siquiera se había movido cuando se rompió el vidrio.
Esperó hasta que estuvieran completamente adentro invadiendo su propiedad. Entonces se puso de pie. Vargas es un hombre grande. En el espacio confinado de la sala de estar, debe haber parecido una montaña. Llevaba su funda de porte oculto fuera de servicio visible en su cadera. ¿Puedo ayudarlos?, preguntó Vargas, su voz tranquila pero retumbante. Mi padre, con la adrenalina bombeando y alimentado por el sentido de derecho, no retrocedió. Vio a un extraño en la casa de su hija. ¿Quién diablos eres tú?, gritó papá, dando un paso adelante. ¿Qué estás haciendo en la casa de mi hija? Salgan antes de que llame a la policía. Creo que debería llamarlos usted, respondió Vargas fríamente. Pero yo soy el dueño de esta casa. Y ustedes acaban de irrumpir en ella. Mentiroso, gritó mamá. Mi hija es dueña de esta casa. Ella está en Chicago. Eres un ocupante ilegal. Francisco, sácalo de aquí. Este fue el momento donde una persona inteligente se habría detenido. Una persona inteligente habría hecho preguntas. Pero mi padre no era inteligente. Era arrogante. Levantó la palanca. No fue necesariamente un golpe. Tal vez solo un gesto amenazante, pero para un oficial de la ley, esa es una amenaza mortal. Suelte el arma, ordenó Vargas, su voz cambiando a modo profesional. Suéltela ahora. Papá vaciló. Tú sal de. Vargas no esperó. Cerró la distancia en 2 pasos. Agarró la muñeca de papá, la torció, y la palanca cayó al suelo con estrépito. Antes de que papá pudiera siquiera procesar lo que estaba sucediendo, lo giraron y lo estrellaron cara contra la pared. Está bajo arresto por allanamiento de morada grave, anunció Vargas. Javier, cobarde como es, aparentemente intentó correr de regreso por la puerta rota, pero tropezó con sus propios pies. Camila comenzó a gritar histéricamente. Mamá trató de agarrar el brazo de Vargas para quitárselo de encima a papá. No me toque, señora, ladró Vargas. Atrás o usted es la siguiente. Vargas sacó su teléfono con una mano mientras sostenía a papá inmovilizado con la otra. Marcó el 911. Aquí el policía estatal Vargas, número de placa 4922. Tengo un intruso bajo custodia en mi residencia. Solicitando unidades locales para transporte. El sospechoso está combativo. El silencio que siguió cuando mi familia se dio cuenta de con quién estaban tratando debe haber sido delicioso. Yo estaba saliendo de la sala de masoterapia oliendo a lavanda y eucalipto cuando sonó mi teléfono. No era un número bloqueado. Era el departamento del alguacil local. Hola, respondí, mi corazón martilleando contra mis costillas a pesar de la relajación que acababa de pagar. ¿Es esta Valeria Vance?, preguntó un despachador. Sí, soy yo. Señorita, tenemos una situación en la dirección redactado. Tenemos a 4 individuos detenidos. Afirman ser su familia. Afirman que usted les dio permiso para entrar a la propiedad. Respiré hondo. Este era el momento. El momento de la verdad. No le di permiso a nadie para entrar, dije claramente. Vendí esa propiedad ayer. El dueño es un señor Vargas. Si están en su casa, están invadiendo propiedad privada. ¿La vendió? El despachador sonaba sorprendido. Bien, eso coincide con la declaración del señor Vargas. Un momento, por favor. Hubo una conversación ahogada al otro lado. Luego una voz familiar llegó a la línea. Era el sargento Mendoza, un policía local que conocía de la escuela secundaria. Valeria, soy Mendoza. Mira, es un desastre aquí abajo. Tu papá está esposado. Está gritando que lo engañaste. Tu mamá está llorando. Tu hermana, bueno, está histérica. Vargas está presentando cargos. No cede. ¿Mi padre irrumpió?, pregunté. Sí. Destrozó las puertas traseras. Vargas dice que tu papá le levantó una palanca. Eso es asalto, Valeria.
A un oficial de paz técnicamente, ya que Vargas se identificó. Esto es territorio de delito grave serio. Ya veo, dije. Sentí un extraño desapego, como si estuviera escuchando sobre la trama de una película. ¿Quieres venir aquí?, preguntó Mendoza. Están preguntando por ti. Tu mamá sigue diciendo que aclararás todo esto. Miré por la ventana del spa al tranquilo jardín exterior. Pensé en los 3 años de trabajo que había puesto en esa casa. Pensé en la demanda del regalo para el bebé. Pensé en el plan de la firma falsificada. No, dije firmemente. Estoy en Chicago por negocios. Estás en Chicago, repitió Mendoza, captando mi indirecta. Por favor, dígale al señor Vargas que lamento mucho el daño a su casa. Estoy segura de que su seguro lo cubre. En cuanto a las personas que arrestaron, no puedo ayudarlos. Son adultos que irrumpieron en la casa de un extraño. Copiado, dijo Mendoza, su voz suavizándose. Entre tú y yo, se lo merecen un poco. Vargas es un buen tipo, pero no juega. Lo sé, dije. Adiós, Mendoza. Colgué. Me senté en un banco en el pasillo del spa y miré la pared. Estaba hecho. Mi padre iba a la cárcel. Mi madre estaba humillada. Mi hermana no consiguió su casa. Esperé a que la culpa me golpeara. Esperé sentirme como una mala hija. Pero la culpa no llegó. En cambio, sentí un peso masivo levantarse de mis hombros. Era el peso de la obligación. El peso de ser la buena que siempre arreglaba sus desastres. No iba a arreglar este. Me levanté, ajusté el cinturón de mi bata y caminé de regreso al mostrador de recepción. Disculpe, dije a la asistente. Creo que me gustaría agregar un facial a mi paquete de hoy. Tengo mucho tiempo. Mientras mi padre estaba siendo fichado y procesado en una celda de detención, yo me estaba poniendo una mascarilla de barro. Fue frío. Fue calculador. Y fue la tarde más liberadora de mi vida. No regresé de mi viaje de negocios hasta pasados otros 5 días. Para cuando conduje de regreso a la ciudad, el polvo se había asentado, pero los escombros eran espectaculares. Recibí la actualización completa de la tía Julia. La tía Julia es la hermana mayor de mi madre, pero a diferencia de Diana, Julia tiene una brújula moral funcional y una tolerancia muy baja para las tonterías. Me llamó el martes por la noche, sonando en partes iguales agotada y reivindicada. Valeria, cariño, dijo, su voz crujiendo por el altavoz del auto. ¿Realmente pateaste el avispero esta vez? ¿Papá está bien?, pregunté. No lo quería muerto. Solo lo quería detenido físicamente. Sí. Pasó 24 horas en la cárcel del condado antes de que tu madre pudiera juntar el dinero de la fianza. La fijaron en $5,000 debido al cargo de asalto al oficial Vargas. Asaltó a un policía estatal, Julia, le recordé. Tiene suerte de que no le dispararan. Oh, lo sé. Y Francisco también lo sabe. Ahora que el alcohol y la adrenalina han desaparecido, enfrenta cargos por delitos graves de allanamiento de morada, más el cargo de asalto. Dado que Vargas es un oficial de la ley, el fiscal del distrito no está interesado en hacer tratos en este momento. Quieren dar un ejemplo con él. Y mamá, Diana es un desastre, suspiró Julia. Culpa a todos menos a sí misma. Te culpa a ti por vender la casa. Culpa a Walter por procesar la venta. Incluso culpa a la puerta de vidrio por ser demasiado fácil de romper. Actualmente está tratando de encontrar un abogado defensor penal que acepte un plan de pagos porque, y esto es lo fuerte, no tienen efectivo. Fruncí el ceño. ¿Qué pasó con sus ahorros de jubilación? Papá siempre presumía de su colchón. Desaparecido, dijo Julia sin rodeos. O bueno, atado. Aparentemente, le prestaron una gran parte a Camila y Javier el año pasado para pagar la deuda de tarjeta de crédito de Javier. Contaban con que tú les dieras la casa del lago para que Camila no tuviera que pagar alquiler. Ese era su plan de jubilación, Valeria. Vivir de tu generosidad.
La comprensión me golpeó fuerte. No se trataba solo de un regalo para el bebé. Era una estrategia parasitaria a largo plazo. Habían apostado la granja a mi cumplimiento, y cuando me retiré, quebraron. Las consecuencias continuaron durante semanas. Francisco, mi padre, había trabajado como supervisor de turno en un almacén de logística durante 20 años. Era un trabajo decente, pero requería una verificación de antecedentes limpia porque manejaban carga sensible. Cuando la noticia de su arresto salió en el periódico local, hombre local arrestado por allanamiento en casa de policía, su empleador lo suspendió de inmediato. 2 semanas después, cuando se presentaron formalmente los cargos, lo despidieron. A los 58 años, con un delito grave pendiente y una mala espalda, Francisco era inempleable. Trató de llamarme una vez desde un teléfono desechable porque todavía tenía bloqueado su número principal. Contesté pensando que era un cliente. Valeria, su voz era áspera, rota. Necesitas decirles que fue un error. Diles que me diste permiso. Si no lo haces, voy a perder la pensión. No puedo mentirle a la policía, papá, dije con calma. Eso sería perjurio. Irrumpiste en una casa que ya no me pertenecía. Tú tomaste esa decisión. Tú, pequeña desagradecida. Colgué. Esa fue la última vez que hablé con mi padre. Han pasado 6 meses desde la incursión del domingo, como la llama la tía Julia. La dinámica familiar no solo ha cambiado, ha implosionado por completo. Sin la casa del lago y con su crédito arruinado por los honorarios legales, Camila y Javier no tenían a dónde ir. No podían pagar un apartamento nuevo, especialmente con el bebé en camino. Así que hicieron lo único que podían hacer. Se mudaron a la casa de mis padres. Suena como una comedia de situación, pero según Julia, es una película de terror. La casa de mis padres es un rancho de 3 habitaciones, pero una habitación es la oficina de papá, que es realmente solo una sala de televisión, y la otra está llena de los suministros de manualidades acumulados por mamá. Eso dejó a Camila y Javier apretujados en la vieja habitación de adolescente de Camila. Camila dio a luz a una niña hace 2 meses. Envió una tarjeta y un bono de ahorro para el bebé. Genérico, cortés, distante. No visité. El estrés de un recién nacido combinado con Francisco desempleado y enojado y Diana siendo dominante fue demasiado. Las paredes eran delgadas y los temperamentos cortos. Javier duró 4 meses. La tía Julia me dijo que él y Francisco se pelearon a puñetazos por el ajuste del termostato. Javier hizo sus maletas esa noche y se mudó de regreso con su propia madre. Él y Camila están actualmente separados y es probable que haya papeles de divorcio en el horizonte. Así que ahora Camila es una madre soltera viviendo en su habitación de la infancia, atrapada con 2 padres amargados y envejecidos que se están ahogando lentamente en deudas. La niña de oro ha perdido su brillo. Ya no es la princesa. Es otra boca que alimentar, otra carga en su barco que se hunde. ¿Y a quién culpan? A mí. Le dicen a cualquiera que escuche, vecinos, miembros de la iglesia, parientes lejanos, o que soy un monstruo que los manipuló, robó su herencia y destruyó el matrimonio de Camila. Valeria está muerta para nosotros, le dijo mamá aparentemente a la señora Gómez en el supermercado. Cuando escuché eso, no me sentí triste. Me sentí aliviada. Estar muerta para ellos significaba que dejarían de intentar desangrarme. Era la muerte más pacífica imaginable. El oficial Vargas, por cierto, retiró el cargo de asalto eventualmente, pero solo después de que papá se declarara culpable de un cargo menor de allanamiento criminal y aceptara 2 años de libertad condicional. Papá tuvo que pagar restitución por la puerta rota y la angustia emocional. Vargas todavía vive en la casa del lago. Conduje por allí una vez desde la distancia. Vi su patrulla en el camino de entrada y una cerca nueva, mucho más robusta, alrededor del perímetro. Se veía segura. Se veía protegida. Me alegré. En cuanto a mí, escribo esto desde el patio de una pequeña cafetería en Savannah, Georgia, Estados Unidos. Después de la venta, me di cuenta de que no podía quedarme en la misma ciudad. La firma de arquitectura paisajista para la que trabajaba era genial,
Pero los recuerdos estaban demasiado cerca. Necesitaba un nuevo comienzo. Tomé los $425,000, menos impuestos, por supuesto, e hice un plan. Pagué mis préstamos estudiantiles por completo. Esos fueron los primeros $40,000 que se fueron y se sintió increíble. Luego pagué mi camioneta. Con el dinero restante, no compré una casa nueva. Todavía no. Me di cuenta de que mi obsesión con la casa del lago había sido sobre tratar de construir una fortaleza para protegerme. Ahora que la amenaza había desaparecido, no necesitaba una fortaleza. Necesitaba vivir. Compré una casa rodante RV de quinta rueda de alta gama. Empaqué mi vida, renuncié a mi trabajo y salí a la carretera. Actualmente estoy trabajando como diseñadora de jardines independiente, consultando a través de Zoom para clientes en todo el país. Viajo a donde el clima es agradable. Me despierto con vistas diferentes cada semana, montañas, océanos, desiertos. Tengo dinero en el banco. Tengo 0 deudas. Y por primera vez en 33 años, no respondo ante nadie. A veces, tarde en la noche, pienso en la casa del lago. Extraño el olor de la cubierta de cedro. Extraño la forma en que la luz golpeaba el agua. Duele saber que vertí mi alma en ese lugar solo para tener que venderlo para escapar de mi propia familia. Pero luego recuerdo la alternativa. Recuerdo la mirada en el rostro de mi madre cuando exigió que firmara la escritura. Recuerdo la sensación de ser pequeña, de ser usada, de ser nada más que un recurso para ser cosechado. Si me hubiera quedado con la casa, todavía estaría en ese ciclo. Estaría luchando contra ellos cada fin de semana. Sería miserable. Cambié ladrillos y madera por mi cordura. Fue un precio alto, pero fue un intercambio justo. Mi terapeuta, sí, finalmente conseguí una, dice que lo que hice fue un acto de radical autopreservación. Dice que a veces tienes que quemar el puente para evitar que el enemigo te siga. No sé si mi familia aprenderá alguna vez su lección. Probablemente no. Los narcisistas rara vez lo hacen. Simplemente encuentran nuevas víctimas o se hunden más en sus delirios de victimismo. Pero esa ya no es mi historia para gestionar. Tengo una nueva historia ahora. Solo soy yo, el camino abierto y el silencio. Y esta vez, el silencio no es costoso. Es gratis.